Arabia Saudita ha revolucionado el mercado de fichajes durante este verano y se ha convertido en una amenaza para el fútbol europeo. Vía libre para que Arabia Saudita organice el Mundial de Fútbol de 2034. La FIFA anunció el martes que el Reino es el único candidato en liza. ¿Alguna vez te has parado a pensar en por qué el deporte se está moviendo de las grandes potencias históricas a países desconocidos? En el vídeo de hoy voy a explicarte precisamente eso. Voy a explicarte por qué una potencia como por ejemplo Estados Unidos la cuna del baloncesto, del fútbol americano, rey en la amplia mayoría de deportes. U otro ejemplo, países como Inglaterra, España, Italia, Europa en general, potencias del fútbol, todos están perdiendo terreno a nivel deportivo. Y los beneficiados no están siendo otros que China, Arabia, Qatar. Hoy voy a explicarte qué es el sportswashing, con tantos ejemplos que al final del vídeo sabrás identificarlos tú solito. Prepárate, porque estás en... Para empezar, hay que definirlo. ¿Qué es el sportswashing? Bueno, el sportswashing es la práctica de un individuo, grupo, corporación o estado-nación que usa el deporte para mejorar su reputación dañada, a través de la organización de un evento deportivo, la compra... Bueno, sí, mira, en español, el sportswashing es básicamente cuando un país utiliza el deporte para que el resto lo mire y diga ¡Dios, qué país más bonito! Cuando en realidad no es así, el país no es tan bonito. Es algo difícil de explicar sin parecerse a Wikipedia, por lo que vamos a ir con los ejemplos. ¡Hey! Me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo puedes dejar un like, suscribirte y dejar un comentario bonito. Dicho esto... Antes de empezar, hay que aclarar. Es obvio que esto está pasando en todos los deportes. Sin embargo, si tuvierais que elegir entre publicitaros en el fútbol o en el croquet, ¿qué elegiríais? Pues eso mismo piensan todos los países. Al final, es un hecho objetivo que no hay ningún otro deporte con el que llegues a tanta audiencia alrededor del mundo como en el fútbol. Es por eso que la mayoría de mis ejemplos van a estar centrados en el fútbol. En el año 1934, en Italia, Mussolini dio comienzo al segundo mundial de fútbol de la historia. Sin embargo, él ya había decidido el ganador, y hay innumerables pruebas de cómo el gobierno italiano amenazó y sobornó a todo el que hiciera falta desde que comenzó el torneo hasta que levantaron la copa. Esto ya fue escandaloso, pero su gran amigo no iba a quedarse atrás. Año 1936. En la capital de Alemania, Berlín, se están jugando los Juegos Olímpicos. Hasta ahí todo bien, solo hay un problema, el gobierno alemán, el cual se encuentra liderado por el bigotudo que todos conocemos, el cual ya era conocido por sus innumerables vulneraciones a los derechos humanos, y aun sabiéndolo, ningún alto cargo de los Juegos Olímpicos decidió suspender estos Juegos. Tuvieron que ser los propios participantes los que trataran de poner un freno a esto. Pero, ¿por qué tanto Hitler como Mussolini gastaron enormes cantidades de dinero en unos eventos como estos? Bueno, hay una simple razón. Ellos sabían perfectamente que eran unos tiranos sin alma, y también sabían que el resto de países no toleraba a los tiranos, aún menos los que no tenían alma. Es precisamente por eso por lo que realizaron estos eventos. Es muy fácil criticar a un país cuando éste está bajo un sistema dictatorial, pero no es tan fácil cuando ese mismo país va a organizar un evento de ese calibre. Siguiendo con los símiles, una potencia extranjera puede invadir el país de un tirano, pero no puede invadir un país que va a organizar los Juegos Olímpicos. Y lo más importante, la gente ya no pensará en ese país y dirá el país de Hitler, dirá el país que ha celebrado los Juegos Olímpicos. Es por ello por lo que lo hacían, para, al menos en apariencia, no ser una dictadura, ser un país que transmitía felicidad y emoción. Si avanzamos algo más en el tiempo, vemos que la cosa no es muy diferente. Rusia 2018. Lugar y año en el que se le celebró la Copa del Mundo.
Curioso, cuanto menos, que la FIFA eligiera a un país que restringe los derechos de sus propios ciudadanos para ser candidata al Mundial. También un país que amenaza constantemente la seguridad de sus vecinos. Sin ir más lejos, 4 años después de ser elegida como sede del Mundial, ocupó ilegalmente la zona de Crimea. De hecho, en 2010, el mismo día exacto en que Rusia se confirmó como sede del Mundial de 2018, Qatar también fue elegido para ser la sede del siguiente Mundial, el de 2022. Es casi seguro que ambas candidaturas sobornaron a diestro y siniestro para ser elegidas. Es por ello que hoy el proceso para elegir la sede de un Mundial es muy distinto. Vayamos al ya mencionado Mundial de Qatar de 2022. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué pamplinas en Qatar? Piénsalo bien. Eres el encargado de que el fútbol crezca a nivel mundial, lo que significa que el Mundial tiene que ser en un país con buenos estadios, con una mínima historia a nivel deportivo y que sea cómodo para ir los aficionados. Ahora elige, ¿celebrar el Mundial en Estados Unidos o en Qatar? Yo personalmente elegiría Estados Unidos. Ahora bien, si me pagan una pequeña suma de dinero, yo estoy dispuesto a votar a Qatar. Aunque restrinjan derechos a otro nivel, aunque no tengan historia futbolística, aunque en invierno haga 50 grados a la sombra, en fin, las mismas preguntas puedes hacerte si piensas en el circuito de Fórmula 1 de Qatar. ¿Había mejores opciones? Sí, pero el dinero lo puede todo. El mundo ha cambiado, pero las artimañas que se usan siguen siendo las mismas que el siglo pasado. Seguramente hayas pensado más veces en Qatar por el Mundial que por la falta de derechos humanos. Además, podemos ver un claro ejemplo de lo que significa la importancia de organizar un evento como el Mundial. Si Rusia no hubiera estado a 4 años de organizar el Mundial, seguramente la comunidad internacional hubiera hecho 1000 veces más de lo que hizo. Otro ejemplo, algo menos sorprendente, son los Emiratos Árabes Unidos y su City Football Group. Este es un conjunto de clubes pertenecientes al propio gobierno de los Emiratos y que están repartidos alrededor de todo el globo. Este ejemplo no es tan parecido al resto porque los Emiratos están llevando a cabo un plan más amplio, pero aún así es curioso observar cómo tienen clubes repartidos por todo el mundo para que su imagen internacional cambie alrededor de todo el mundo. Ahora vamos con, en mi opinión, el caso más asombroso: Arabia. Arabia es el país que más se está centrando en ocultar sus vergüenzas. Es por ello que el gobierno está literalmente perdiendo dinero creando ligas en todos los deportes existentes y llamando a los mejores jugadores a jugar en ellas. No solo eso, también han comprado el club inglés Newcastle. Y ya que hablamos de fútbol, no hay que dejar de mencionar que ya se ha elegido como sede para el Mundial 2034. De hecho, las votaciones para este Mundial se adelantaron, por lo que sea. Sin duda, Arabia ya tiene prácticamente cumplido su objetivo. Ya nadie piensa en Arabia como el país en el que las mujeres no podían conducir hace 8 años. O al menos deciden ignorarlo. Más bien piensan en turismo, riqueza, deporte y el bicho. Este caso es algo menos exitoso, ya que, siendo la adversaria de Estados Unidos en un mundo en el que la historia la siguen contando los estadounidenses, pues es difícil cambiar tu imagen internacional. Pero no se pueden decir que no lo hayan intentado. Tuvieron su propia liga de fútbol a la que intentaron traer a los mejores jugadores del mundo, al más propio estilo de Arabia. Han realizado los Juegos Olímpicos y no tienen la menor intención de rendirse. En resumen, podemos ver que el deporte puede cambiar muchas cosas en un país. Puede asegurar tu seguridad y puede hacer que tu imagen ante el resto del mundo cambie. Es por ello que muchos países en el mundo lo están llevando a cabo. Así que, si el deporte se está traspasando a países extraños con mucho dinero, ya podrás sospechar por qué es. Aquí termina el vídeo, que espero que os haya gustado.